de las revelaciones, hablando Pablo aquí, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he orado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Si usted desea tomar su asiento. Hay algunas cosas que podemos decir concerniente a Dios, en la cual seguramente todos vamos a estar de acuerdo. Y una es, por ejemplo, que Dios es todopoderoso. ¿Amén? Dios es todopoderoso. Eso significa que no hay nada que el Señor no pueda resolver. Dios puede resolver toda situación. Dios puede sacarnos de cualquier circunstancia. No hay nada que se pueda oponer al poder de Dios, porque Dios es todopoderoso. También Dios es omnisciente. Esto significa que Dios todo lo sabe. Por lo tanto, estamos seguros que no hay ninguna circunstancia que podamos vivir particularmente que Dios no la sepa. Dios sabe y conoce la circunstancia de cada persona en detalle. Es más, la Escritura afirma que Dios conoce aún los pensamientos que no han venido a nuestra mente. Antes que un pensamiento venga a nuestra mente, Dios ya lo conoce. Por lo tanto, Dios está en control, Dios conoce íntimamente, aún con más detalle que nosotros mismos, en la circunstancia que estamos pasando. Dios puede cambiar todo. Dios puede cambiar nuestra realidad si estás pasando por un problema, pasando por una circunstancia dolorosa. Sabemos que Dios tiene el poder para transformar, sabemos que Él lo puede hacer. Puede sanar una herida, puede quitar el dolor de un fracaso. Él puede resolver un problema, Él puede librarnos de la angustia, puede hacernos olvidar algo que nos perturbe. Incluso si podríamos darle una definición a estar libre de toda preocupación y problema, es: Dios podría hacernos felices si Él quisiera. Pero, ¿cómo entendemos la omnisciencia de Dios, el poder de Dios, en medio de la realidad de nuestros problemas? Es decir, cuando estamos en situaciones de enfermedad, cuando estamos en situación de dolor, cuando estamos en situaciones de pérdida, ¿cómo experimentamos? ¿Cómo esperamos ver el poder de Dios? Obviamente, como decíamos antes, creemos en el poder de Dios y queremos que el poder de Dios se manifieste en nuestras circunstancias, sea cual sea la que estemos pasando. Necesidades, si estamos pasando una necesidad económica, queremos que Dios se manifieste en esa necesidad económica y que termine nuestro problema económico. O una necesidad emocional, o una necesidad en las relaciones que tenemos con unos o con otros. Si estamos pasando por un problema en alguna de esas áreas, sabemos que Dios es poderoso y que si Dios quisiera, podría transformar esa realidad. Pero, ¿de qué manera esperamos que Dios intervenga? ¿Qué esperamos que Dios haga en medio de nuestro dolor? En medio de problemas laborales, en medio de problemas de estudios. ¿Qué esperamos que ocurra de parte de Dios cuando estamos heridos, cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos, cuando estamos angustiados? ¿Qué esperamos cuando ora usted y se encuentra en una depresión, cuando se encuentra en un dolor? ¿Qué espera que Dios haga
en respuesta a sus oraciones. En momentos como este, hay muchas personas que demandan un milagro de forma inmediata. O sea, esperamos que Dios intervenga de una forma que nuestro problema, nuestra preocupación desaparezca. Hay personas que comienzan a ordenarle a Dios lo que Dios debe hacer. Es decir, hay una persona que está enferma y escuchamos a personas que le dicen, Señor, sana a esta persona ahora. O quita de este problema a esta persona en este momento. O restituye un órgano ahora. En el poder de Dios, hazlo, pero ahora. Muchas personas oran de esta manera, lo hemos escuchado. Y sabes, claro que yo pensaba sobre esto y digo claro que a mí me gustaría orar por ti de esta manera. Cuando veo que estás triste, cuando veo que estás pasando por problemas difíciles, cuando veo que estás en medio de una circunstancia económica difícil, en medio de una circunstancia familiar difícil, cuando veo que estás herido, cuando veo que estás angustiado, cuando veo que los problemas están sobre tu vida, que pareciera que vas a colapsar y claro, sinceramente créeme que mi oración es que Dios pueda hacer un milagro en tu vida en ese momento. Que Dios pueda librarte. Que Dios pueda secar tus lágrimas y que tus lágrimas se conviertan inmediatamente en gozo. Si pudiera, si supiera, y aún oro de esa manera. Oramos por cada uno de ustedes en medio de su dificultad para que Dios le liberte y le fortalezca. Pero sabes, aunque yo tuviese la facultad, aunque yo tuviese el poder de obligar a Dios a que haga un milagro en tu vida, estoy totalmente seguro que no va a ser lo mejor para ti. Porque lo mejor para ti y para mí es que la voluntad de Dios sea en nuestras vidas. Es mucho más seguro que tú te encuentres en las manos de Dios que en las manos de cualquier predicador o de cualquier pastor. En sus manos estamos seguros. Pero hay muchas personas que esperan que alguien pueda orar y pueda desatar el poder de Dios de alguna manera, que puedan en un parpadear ver su realidad como muda de una situación a otra situación. Y cuando no ocurre eso, cuando Dios no interviene de una forma milagrosa, cuando tú abres y cierras los ojos y te encuentras en la misma situación, cuando te cansas de que te impongan las manos e ir detrás de una u otra puerta que se abre, cuando te cansas de toda esa situación y tu situación es igual, entonces hay muchos que toman esto como excusa para rechazar a Dios. Y para decir, si Dios entonces no está cuando más lo necesito, entonces no necesito a ese Dios. Hay un libro que fue escrito, hay varios libros que fueron escritos con este título, que es ¿Por qué sufre la gente buena? Pero yo estuve hojeando un libro que fue escrito por un rabí judío y él aborda, empieza a analizar estas circunstancias de por qué la gente buena sufre y él llega a una conclusión y la conclusión a la cual él llega es que Dios no puede ayudarnos en todas nuestras circunstancias, pero igualmente nosotros podemos confiar en Dios. Que Dios no puede ayudarnos en todas nuestras circunstancias. O sea que en algunas circunstancias Dios no puede intervenir, pero que de todas maneras podemos confiar y depender de Dios. Ahora yo me pregunto, ¿qué clase de Dios sería este? ¿Qué clase de Dios pudiera ver sufrir a su Hijo? ¿Qué clase de Dios pudiera haber prometido que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida en este mundo? ¿Qué clase de Dios que nos prometió que Él nos iba a ayudar a vencer al mundo? ¿Qué clase de Dios que murió y resucitó podría ver a sus hijos sufrir sin intervenir?
solo siendo un espectador de las cosas que ocurren a sus hijos. Ahora, hay dos cosas que quiero, antes que entremos al texto, recordar. Y es por lo menos dos razones por las cuales tú puedas hoy no percibir el poder de Dios en medio de tus circunstancias. Una de las razones por la cual tú no puedas estar percibiendo el poder de Dios en medio de tu circunstancia es porque lo que estás pasando es consecuencia de tu pecado. Cuando a una persona se le ha dicho una y otra vez acerca de no hacer algo y esa persona persiste en practicar, en permanecer, en hacerlo, persiste en su necedad, esa persona va a ser luego alcanzada por las consecuencias de sus decisiones. Hay personas que están sufriendo porque le advirtieron muchas veces que no haga algo y sin embargo siguieron haciéndolo. Y hoy, por ejemplo, no sé cuántas veces advertimos a los jóvenes acerca de sus relaciones en cuanto a sus matrimonios. Y le decimos, piensa, porque la decisión que vas a tomar en cuanto al matrimonio es una decisión que va a ser hasta que la muerte los separe. Pero luego de un tiempo se encuentran diciendo de que, bueno, mi esposo no quiere ir a la iglesia. No te dijimos que esa persona no era creyente. No te dijimos que no hagas eso. Pero hoy cuando te encuentras con todos en los problemas, dices, bueno, pero esta situación, ¿de dónde salió? Bueno, salió de las decisiones que tomaste. La Biblia dice en Éxodo 25, el contexto estaba hablando de los ídolos, pero vale lo que voy a citar. Dice, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muchos han tenido problemas con la interpretación de este versículo porque hacen mención o creen que este versículo está hablando de maldiciones generacionales. O sea, que si ¿cómo se diría? Un familiar, un antepasado hizo algún tipo de pacto, hizo entonces todas esas maldiciones que él acarrió, que acumuló, luego van a estar repitiéndose en las generaciones futuras. Bueno, no es lo que dice el texto. Lo que el texto sí dice es que las consecuencias de nuestras acciones van a alcanzar a nuestros hijos y van a alcanzar a nuestros nietos. Por ejemplo, si tú estás embarazada y te dicen que no fumes ni tomes y tú fumas y tomas, la consecuencia de lo que estás haciendo va a alcanzar a tu hijo. Las consecuencias las van a alcanzar. Entonces hay muchas veces que nosotros pedimos que Dios intervenga o no vemos el poder de Dios porque en realidad lo que estamos sufriendo son las consecuencias de nuestra rebelión, son las consecuencias de nuestro pecado. Y la segunda razón por la cual puede ser que tú no estés viendo la mano de Dios, el poder de Dios en medio de tus circunstancias es porque no sabes cómo se ve. Porque no sabes distinguir o no conoces cómo se debiera ver el poder de Dios en medio de tu circunstancia, en medio de tu problema, en medio de tu aflicción. Entonces, como no sabes cómo se ve, tú dices, Dios no está obrando en mi vida, porque yo no veo de la manera que yo quiero el poder de Dios obrando a mi favor. Esas son dos circunstancias las cuales hacen que muchas veces no entendamos o creamos que Dios está dormido, está lejano, es simplemente alguien que está observando. Pero el libro de Isaías, en el capítulo 55, en el versículo 8 y 9, un versículo que conocemos mucho, que dice que mis pensamientos no son como tus pensamientos, ni mis caminos son como tus caminos. Así como la diferencia de la tierra y el cielo, así de distinto, así de distantes son tus pensamientos y tus caminos a los de Dios. Es decir, que muchas veces no podemos comprender cuál es el bien que Dios está haciendo en nuestras vidas, en nuestras circunstancias. No entendemos cómo Dios está obrando, no entendemos los propósitos de Dios, obviamente,
Porque muchas veces los pensamientos de Dios son mucho más altos y las decisiones o determinaciones de Dios son muy distintas muchas veces que las que nosotros queremos o pretendemos. Nosotros no siempre tenemos la habilidad para entender lo que Dios está haciendo o de la manera que Dios los está haciendo. Ahora, en nuestro texto, en 2 Corintios capítulo 12, Pablo ha recibido revelación de parte del Señor. Él ha tenido una experiencia extraordinaria. Él fue llevado, y él mismo no sabe cómo describirlo. Él dice, no sé si fue en cuerpo, de qué manera fue, pero fue llevado al cielo, al tercer cielo. Y dice que él vio allí cosas indecibles, algo que no se puede decir, que no se puede repetir o no debe ser dicho entre humanos. Y en este contexto, Pablo, describiendo esta experiencia que él había tenido 14 años atrás, dice en el versículo 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, o sea, para que su orgullo no le juegue una mala pasada, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Si yo fuera Pablo, podría decir, sí, Señor, tu gracia me es suficiente. Tu gracia me es suficiente, pero ahora necesito tu poder. Necesito tu poder. He experimentado tu gracia, conozco tu gracia, me es suficiente tu gracia, pero Señor, necesito ahora que tu poder opere en medio de mi circunstancia. El Señor responde, estoy interviniendo en tu circunstancia. Estoy allí, lo estoy haciendo. Quizás Pablo puede decir, ¿pero de qué manera? Bueno, de una manera que tú quizás no quieres, pero es de la manera que estoy interviniendo. Sí, estoy haciendo algo en tu vida. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Martín Lutero escribió sobre lo que él llamó la teología de la gloria y la teología de la cruz. Él dice que la teología de la gloria es el apetito mundano, religioso, de aquellos que quieren la gloria ya, ahora. Y este tipo de teología está muy presente en lo que nosotros conocemos la teología de la prosperidad. Usted ha escuchado a algunas personas como esa, ¿no? Que dicen, ser rico ya y ahora. O sea, todas las bendiciones del cielo ahora, para disfrutar ahora. Tu mejor momento es ahora. Ahora es cuando tú debes disfrutar de una plena situación económica, de una plena salud y libertad ahora. Pero Lutero dice que este es un deseo pecaminoso. Queremos ver el poder de Dios manifestarse en las sanaciones instantáneas. O sea, es querer entrar y decir, bueno, ¿quién va a orar por mí? No importa que sea quien sea, pero que alguien ore por mí y que mi milagro ocurra ahora, en este momento. Demandamos que la palabra tenga efecto. O sea, esta es la teología de decir, quiero soltar una palabra y que esa palabra cause un efecto inmediato. Quiero que mis manos hagan caer a las personas, que mis palabras puedan hacer que las personas se tumben. Que simplemente con levantar mis manos las personas puedan sentir el poder de Dios. Esa es la teología de la gloria.
Queremos la gloria del mundo a través del poder de Dios. Y como dije, Lutero decía que este era un deseo carnal, que no era un deseo bíblico. En cambio, a nosotros se nos ha dado la teología de la cruz. El poder de Dios en este mundo es demostrado principalmente a través de la cruz en una vida de cruz. Y es lo que Pablo está experimentando justamente en estos pasajes, en estos versículos. Ahora, cualquiera que haya sido el aguijón de Pablo, no estamos seguros, pero cualquiera que haya sido su aguijón, esta fue una de las pruebas más difíciles en la vida de Pablo. Quizás uno de los problemas más duros por los cuales él atravesó. No estamos seguros si tenía que ver con un problema físico o con un dolor profundo que no tenía alivio. No sabemos si era un demonio, no sabemos bien si eran los falsos maestros. Yo tengo, digamos, una postura, pero en realidad la Escritura no es claro acerca de cuál es ese aguijón que está atormentando al apóstol Pablo. Pero cualquiera que sea ese aguijón, sea físico o sea corporal o emocional, lo estaba atormentando de tal manera que Pablo repetidamente le estaba diciendo al Señor: Señor, quítamelo. Señor, quítamelo. Señor, quítamelo. Y la respuesta del Señor es: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y es posible, hermanos, que usted esté pasando por una situación parecida. Quizás en este tiempo le está pidiendo a Dios reiteradamente que lo saque de alguna circunstancia, que lo saque de algún apremio, que lo saque de algún problema. O para usted puede ser un problema también físico, puede ser emocional. Y yo creo que el que no esté precisamente descrito cuál es ese aguijón es lo que nos permite a cada uno de nosotros poder identificarnos con esta circunstancia por la que Pablo está pasando. Porque si es un aguijón y no sabemos qué tipo de aguijón, ciertamente cada uno de nosotros pasamos por circunstancias que queremos que Dios nos quite de esa circunstancia, que nos saque de ese apremio. Y quizás, como en la vida de Pablo, Satanás esté haciendo algo terrible en su vida. Y usted puede decir: Señor, yo veo el poder de Satanás en mi vida, pero no veo tu poder. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que yo vea la obra de Satanás en mi vida, pero yo no estoy viendo tu poder? Sé que eres todopoderoso, sé que me amas, sé que estás conmigo, sé que no estás ausente, pero no veo tu mano en medio de mi circunstancia. Y lo que este pasaje nos dice o nos muestra, cuál es la clave para experimentar el poder de Dios. ¿La quiere saber? ¿Quiere saber cuál es la clave para experimentar el poder de Dios en su circunstancia? ¿Quiere que le diga cuál es la forma que Dios interviene en su vida? Lo dice el pasaje: la debilidad. La debilidad. Usualmente el poder de Dios no se experimenta en el momento que queremos ni de la forma que queremos. Nosotros queremos la teología de la gloria. Queremos experimentar el poder de Dios de una forma libertadora. O sea, queremos que en este momento Dios nos arrebate de la circunstancia, que nos quite del dolor, que las circunstancias cambien de un momento a otro. Queremos que desaparezca la razón de nuestro dolor, la razón de mi debilidad. ¿Por qué? Porque tú y yo queremos ser más fuertes, no queremos ser más débiles.
Entonces queremos que Dios nos quite aquello que nos está debilitando. Queremos que nuestra economía se mejore de un momento para otro. Queremos estar en paz en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestro trabajo. Y anhelamos más poder para salir de esa circunstancia. Pero el Señor dice no. No. Casi siempre mi poder se perfecciona en tu debilidad. La debilidad casi siempre es la condición para experimentar el poder de Dios y su fortaleza. Si yo les dijera hoy a ustedes, Dios tiene un regalo para vos en esta noche, ¿cuántos lo quieren? Están dudando. Si viene de parte de Dios, ¿es bueno? ¿Sí o no? Ok, Dios tiene algo para ti, ¿lo quieres? Amén. Ok, voy a decir lo que tiene para ti, dentro de muchas cosas. Pero Filipenses 1:29, miren lo que dice. Dice el apóstol Pablo también, porque a vosotros os es concedido, esto es un regalo, Dios te concede, Dios te regala, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. O sea, el creer en el Señor, la fe es un regalo de Dios. Nadie puede creer en Dios si Dios no le regala primeramente la fe. Pero Dios te ha regalado no solamente la fe para que creas en Cristo, sino también que Dios te ha regalado el poder sufrir por Cristo. No solo el que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Él nos ha dado el regalo del sufrimiento, el privilegio de sufrir, de padecer por Cristo. Todos conocemos la conversión de Pablo. Pablo es convertido en su camino a Damasco, el Señor se le aparece, recuerdan, el que da ciego cae de su caballo. Dios llama a un hombre llamado Ananías para que vaya a orar por Pablo, para que recobre la vista. Y en este momento el Señor, escucha lo que le dice a Ananías. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hasta aquí yo también digo amén. Señor, yo quiero ir a los reyes de la tierra a predicar el Evangelio, quiero viajar por el mundo a predicar el Evangelio. Señor, heme aquí. Esta parte es fantástica, pero el versículo sigue. Y el versículo dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bueno, esta parte ya no es tan atractiva. Se está bueno el de viajar y de ir a hablarle a los reyes, pero no podemos obviar la partecita esa de padecer, no la podríamos dejar de un costado. Algunos piensan que esto era una especie de revancha de parte de Dios por lo que Pablo había hecho al pueblo judío, a la iglesia. Algunos creen que era un plan para martirizar a Pablo, diciendo, perseguías a mis hijos, ahora vas a ver lo que es sufrir. Los metías presos, los matabas, ahora vas a... Algunos creen que Dios tenía un plan para castigar al apóstol Pablo por lo que había hecho, pero no, de ninguna manera. Dios tenía grandes planes para el apóstol Pablo. Dios quería darle gran poder al apóstol Pablo, pero antes de darle un gran poder, tenía que infligirle un gran sufrimiento. Para que lleve mi nombre. Alguna vez leí acerca de la tarea de los alfareros en Israel. Se cree que los alfareros, usted sabe, hacían distintos utensilios. O sea, hacían vasijas para tomar agua, vasijas de honra, vasijas de deshonra, o sea, vasijas o recipientes para que se echen, la basura. Esas eran vasijas de deshonra. El alfarero hacía todo tipo de utensilios.
Pero dentro de todos los utensilios que él hacía, generalmente o a veces elegía algunos en particular. Alguna vasija quizás que había salido particularmente distinta, quizás más fuerte por el tipo de arcilla, quizás le había dado más el fuego generando una dureza perfecta, o el fuego le había dado en el horno de una manera determinada que le había dado unos colores hermosos a esa vasija. Sea cual sea la razón, esa era una vasija particular que el alfarero tomaba y no la ponía inmediatamente a la venta, sino que la llevaba al depósito, a un lugar oscuro, en un lugar de espera, hasta que una persona viniera a buscar una vasija en particular. Cuando alguien pasara por la puerta y dijera, yo quiero una vasija en particular, el alfarero le diría, sabes, tengo una vasija para ti. Iría a ese lugar, tomaría esa vasija especial, la daría vuelta, le colocaría su nombre en la vasija y la entregaría. Muchas veces, así como yo creo que es la ilustración de Pablo, ¿no? Pablo es una vasija, el cual el alfarero, que es Dios, ha trabajado sobre él y ha hecho un trabajo particular sobre él. Y esa vasija, en el momento oportuno, el Señor diría, bueno, a este que ha sufrido, que ha pasado, pondré mi nombre en él para que lleve mi nombre a las naciones. A.W. Tozer dijo, es muy raro que Dios use a un hombre grandemente antes que él mismo, Dios, no lo hiera profundamente. Es muy raro que Dios use a un hombre grandemente antes que él mismo no lo hiera profundamente. Cuando digo hombre, estoy hablando de hombre o mujer, genérico. Y esto es verdad para Tozer y también es verdad para cada uno de nosotros. ¿Quieres que Dios te use? Cuando nosotros vemos la vida de muchos hombres que fueron grandemente usados en la historia de la iglesia, hay muchos, muchísimos. Algunos conocemos más, otros menos, pero conocemos más o menos, por ejemplo, la vida de Spurgeon. Spurgeon era un hombre que sufrió muchísimo. Era un hombre que sufría de depresión. Tenía una enfermedad en su pierna, la gota, que le traía muchos malestares y muchas circunstancias de dolor. Muchas circunstancias de dolor. Pero leyendo algo acerca de Spurgeon, leí una nota que quiero compartirle, que dice que Spurgeon sostenía que, puesto que Dios es soberano, no hay tales cosas como accidentes. Esto, sin embargo, no es fatalismo. El destino es ciego. La providencia tiene ojos. Una fe firme en la soberanía de Dios era esencial para el bienestar de Spurgeon. Spurgeon decía, para mí sería una experiencia muy dolorosa y difícil de soportar el pensar que estoy atravesando una aflicción que Dios no me mandó, que la copa amarga nunca fue llenada por su mano, que mis pruebas no fueron nunca medidas por Él, que no me fueron enviadas en la cantidad y en el peso establecidos por su disposición. Es decir, qué terrible sería pensar que mi sufrimiento no tiene ningún propósito. Qué terrible sería pensar que Satanás me estaba apuleando sin ningún propósito eterno. Qué terrible sería el pensar que Dios le estaría dando permiso a Satanás para que hiciera un gran estrago en mi vida sin ningún tipo de provecho. Y eso es lo que algunas personas creen. Algunas personas creen que Satanás puede tomar nuestra vida, puede aporrearnos cuanto quiere, puede sacarnos cuanto quiere, y entonces tenemos que agarrarnos con Satanás a ver si recuperamos lo que nos robó. Pero Satanás no te ha robado absolutamente nada que Dios no haya permitido. Absolutamente nada. Nosotros no estamos en las manos de Satanás, estamos en las manos de Dios, y en las manos de Dios estamos seguros. Y todo lo que ocurre en nuestra vida está planeado por nuestro Padre, amorosamente, para nuestro crecimiento y para nuestro bien eterno.
Muchos hombres en la historia han sufrido. Todos, casi todos los hombres que leo y bendicen mi vida son hombres que han sufrido de una manera terrible. Pero así como Dios los hirió, así los dotó de poder. Un autor puritano afirma de estos hombres que dice: estos hombres aprendieron a besar la mano de aquel que sostiene el látigo. De la misma manera que Pablo fue usado porque sufrió, y lo mismo aplica para nosotros. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. El poder que está en nosotros, que se manifiesta para ministrar a otras personas. El poder de Dios que puede estar en ti para predicar. El poder de Dios que puede ser manifestado cuando alguien va a abrir una iglesia. Siempre ese poder sale de vasijas quebrantadas. De hombre que Dios ha molido, ha moldeado. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Ahora, obviamente, Dios nos otorga sufrimiento, pero para darnos fortaleza. Para poder tener un poder que sobrepasa todo entendimiento humano. Para poder tener una capacidad de estar en medio de dolor, soportando, estando firme, sin caer, sin ser aniquilado. Para tener ese tipo de poder, entonces hay que sufrir para poder entender y recibir un poder que sobrepasa todo entendimiento. Me pregunto si esta es la razón por la cual muchas de las personas que se convierten, la mayoría de las personas que se convierten en iglesias pequeñas. Yo a veces me pregunto por qué es que la mayor parte de las personas no se convierten en las iglesias grandes, en las megas iglesias. No, son las iglesias pequeñas las que cuentan más almas convertidas. Yo creo que esto aplica también para esto. Es decir, si fuéramos parte de una mega iglesia donde tenemos mega ministros, megas instrumentos, mega planes, donde todo esto sería muy atractivo, la gente del mundo fácilmente llegaría a la conclusión que estaríamos en este lugar por lo atractivo que es el lugar, por todo lo que tiene, por lo que disfrutamos. Pero es irrazonable para la gente del mundo ver cómo hay personas que vienen a iglesias que somos necesitadas, que somos débiles en nuestros recursos. Sin embargo, Dios usa más a esas iglesias que parecen débiles ante los ojos del mundo que las iglesias grandes. No me pregunto si esto también será cierto para aquellas personas que Dios usa. Por ejemplo, ¿no será que Dios usa más a las personas que son humildes, que a las personas que son poderosas, que a las personas que son ricas, que las personas? Imagínense, ¿no? Que si todas las personas se convertirían por medio de personas que son poderosas, que son ricas, que tienen recursos, que son famosos, sería fácil para la gente del mundo entender que venimos a la iglesia porque esas personas son atractivas y venimos por ellos. Pero el mundo no se explica cómo puede ser que la gente se salve escuchando a personas que son ignotas, que son débiles. Es el poder de Dios. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Ahora, ¿qué son las debilidades? Bueno, son problemas materiales o físicos. Pero el pasaje va más allá de esto y el versículo 9 y 10 amplía cuál puede ser este aguijón e incluye muchas otras cosas. Por ejemplo, usted puede ir ahí al versículo 9 y 10. Dice que no solamente son debilidades físicas, dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, versículo 10, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice que estas debilidades pueden ser afrentas, o sea, insultos,
persecuciones, angustias por amor a Cristo. Y dice, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Dos cosas o un par de cosas importantes acá. Primero, estas debilidades no vienen de algo que hemos heredado. No es algo que tenemos como condición natural. No es una característica propia, sino que son externas. Vienen de afuera. O sea, son como consecuencia de seguir a Cristo. O sea, como las afrentas, como pueden ser, por ejemplo, los insultos verbales. Es impresionante pensar, cuando nosotros leemos en la Escritura hombres que fueron apedrados, como Esteban, antes de que ellos recibieran los golpes de la piedra, sufrieron los golpes de los insultos. Fueron terriblemente insultados y llegaron antes esos golpes que los golpes de los pedrazos que le quitaron las vidas. Yo no sé si alguna vez usted fue insultado, si alguna vez usted fue humillado, fue agraviado, si alguien le insultó por lo que usted cree, por su fe, por su lealtad a Cristo, por su compromiso con la iglesia. No sé si usted alguna vez fue insultado en el trabajo o fue agredido precisamente por su fe. Bueno, yo le digo que si usted no ha pasado esto, le va a pasar. Le va a ocurrir. Sin lugar a duda. A causa de nuestro compromiso con el Señor, muchas veces recibiremos insultos de parte de los no creyentes. ¿Y cómo se ve el poder aquí, en medio de los insultos? Usted está en medio de un diluvio de insultos, de agresiones, de palabras hirientes, pero usted no responde como siempre responde, sino que ahora usted responde como respondería Cristo. Y es la forma que la gente del mundo ve el poder de Dios perfeccionándose en sus debilidades. Así es como se ve el poder de Dios en su vida. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, yo no quiero esa clase de poder. Yo no quiero esa clase de poder que en medio de los vituperios, que en medio de las agresiones, que en medio de las vergüenzas, yo responda como respondería el Señor Jesucristo, mostrando el poder de Dios en mi vida. Yo quiero el poder de la teología de la gloria. Yo quiero que enmudezcan. Yo quiero que le agarre un paro cardíaco y caigan en ese momento secos. Yo quiero que cuando levante mis manos la tierra tiemble o que se abra y se los trague en ese momento. Eso es lo que quiero. Yo quiero que se manifieste el poder de Dios de esa manera. Pero no es como luce el poder de Dios. El poder de Dios se perfecciona a través de nuestras debilidades. Por otro lado, lo que nos toca y amamos, nos aferramos a la teología de la cruz, que es el poder de Dios que está trabajando dentro de mí para que yo pueda responder como Cristo. Y ese es el poder de Dios en nuestras debilidades. Habla también de las afrentas, de otro tipo de afrentas, o sea, si podríamos ver con varios sentidos esta palabra. En el Nuevo Testamento se utiliza muchas veces esta palabra para describir un dolor físico. El apóstol Pablo conocía mucho acerca de esto, de sufrir por el Evangelio dolores físicos, fue apedrado, encarcelado. Puede ser entendido como una calamidad, algo que está impuesto. Yo sé que usted quizás nunca haya sido herido por el Evangelio, o sea, porque usted es un predicador del Evangelio. Quizás Dios no permitió que usted sea herido por ser un predicador, pero quizás Dios haya permitido que usted haya sido herido por un fracaso, quizás una circunstancia económica, herido por una humillación pública. Y Dios se complace en usar su poder en esa clase de situaciones. Seguramente usted no va a ver morir a su enemigo delante de usted de un infarto, o la persona que le humilla, que le caiga un rayo encima.
Pero ellos van a poder percibir el poder de Dios manifestándose en su habilidad de poder responder no con agravio, sino responder como Cristo hubiese respondido. Y eso es realmente poder de Dios. Eso es poder de Dios. Cuando las personas hablan conmigo y dicen, ¿sabe? Generalmente cuando yo iba en la calle conduciendo y alguien me tocaba bocina y yo ya tenía ganas de bajarme. Ni hablar si me llegaban a tocar el auto. Ya me bajaba con algo en la mano como para pelear. Pero ¿sabe que estoy viendo que Dios está obrando en mi vida? Me chocaron y bajé tranquilo. Y me sorprendí yo mismo cómo respondí. No era yo, era el poder de Dios, transformándome, cambiándome en esa circunstancia. Luego nos habla de la persecución, y es la siguiente característica que Pablo menciona. Bueno, sabemos lo que es la persecución. Muchos de nosotros no conocemos la persecución porque quizás nunca nos han perseguido de la forma que muchas veces interpretamos la persecución, ¿no? Como entendemos que hay muchos hermanos que están siendo perseguidos y martirizados en muchas partes del mundo por predicar el Evangelio. Y es verdad, ese tipo de persecución no la hemos vivido. Pero no nos engañemos. No podemos decir que no vivimos ningún tipo de persecución en Argentina. Porque si nosotros decimos que de ninguna manera estamos siendo perseguidos, entonces estamos negando lo que la Biblia dice. Si nosotros decimos que no recibimos, no tenemos ningún tipo de persecución, lo que también estamos afirmando es que no somos cristianos. ¿Por qué? Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, o sea, cristianos, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, padecerán persecución. Eso es una promesa para ti y para mí. Todos los cristianos, como característica, padecen persecución. O sea que ten cuidado de decir, sabes, yo no, de ninguna manera soy perseguido. Quizás sí, es verdad, no nos está corriendo la policía para meternos presos y torturarnos porque tenemos una Biblia en nuestra casa, pero quizás sí has sido rechazado de tu casa. Yo conozco personas que le han cerrado las puertas de su casa porque se han convertido en el Evangelio. Quizás sí hayas sido rechazado de tu familia porque te has abrazado a la fe, porque tienes hoy un compromiso con Cristo, con la iglesia. Quizás sí hayas sufrido ese tipo de persecución. Quizás hayas perdido un trabajo por ser cristiano. Quizás hayas perdido un ascenso o hayas sido perseguido o expulsado de una oportunidad en alguna mejora económica precisamente porque eres cristiano. Y eso es una forma de persecución. Y esa es una de las mejores circunstancias donde el Señor se complace en mostrar su poder en nuestras vidas. Cuando pensamos en las persecuciones, pensamos en Pablo, en los discípulos, en los reformadores, en los mártires, en los misioneros. Ellos respondieron con valentía, entregaron sus vidas. Eso es poder de Dios. Y eso es lo que vemos en estos hombres. Y Dios también lo puede hacer con usted. Las angustias. La siguiente circunstancia. La angustia habla de una estrechez, de una situación en la que no se puede salir. No sé si usted ha estado alguna vez en angustia. La angustia es como una prisión, como un pozo profundo en el cual no vemos salida. La angustia de saber de que una circunstancia no va a cambiar y estamos sufriendo en esa circunstancia una angustia profunda. Uno puede estar atrapado en una situación, quizás en una circunstancia económica, en un trabajo, atrapado dentro de un matrimonio en angustia. Y usted en ese momento puede negar a Cristo o puede permanecer, porque el poder de Dios se perfeccionará en su circunstancia, haciendo que usted pueda permanecer, aunque la circunstancia no tenga ningún cambio. La circunstancia no va a cambiar,
pero usted sí va a cambiar. Ahora note que todas las cosas que Pablo menciona no son cosas que causó él mismo, sino dice que ese aguijón le fue dado, le fue impuesto. Y la ilustración obviamente es perfecta. O sea, ¿cuál es la posición más débil que alguien puede tener? Sino que la cruz. La cruz. Es la experiencia de la humillación, del dolor, de la vergüenza, de la muerte. La cruz. Humillado hasta el extremo. Ahora, ¿cómo es entonces que el poder de Dios se perfecciona en nosotros? Bueno, en cuanto a nosotros experimentamos la voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios, y otros lo ven como poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo es que Dios perfecciona su poder? ¿Acaso el poder de Dios no es perfecto? ¿En qué sentido lo dice? Bueno, la palabra perfeccionar tiene que ver con cumplir, con terminar, cuando algo es manifestado. Se perfecciona cuando nosotros experimentamos el poder de Dios y otros lo ven, lo perciben como el poder de Dios en nuestras vidas. Algo que no está escondido, sino que se manifiesta, que se hace visible a los demás. O sea, no solamente cuando ese poder de Dios está en el cielo, sino cuando ese poder está transformando vidas, es allí donde se perfecciona, donde se ve, donde se hace visible el poder de Dios. Piense usted en el poder de Dios como una pila. Usted dentro de una pila tiene el poder, tiene electricidad perfecta, tiene poder perfecto. Pero ¿cómo sabe que dentro de esa pila hay electricidad, hay poder perfecto? Necesita una lamparita. Cuando usted pone una lamparita y la lamparita manifiesta ese poder, entonces ese poder se perfecciona, se muestra, se manifiesta a través de ese recurso. De la misma manera nosotros. Hay poder perfecto en el cielo, pero nosotros somos el instrumento por el cual Dios utiliza y manifiesta su poder para que otros puedan percibir el poder de Dios. Dios manifiesta, Dios perfecciona su poder en nuestras debilidades. Se manifiesta de una forma perfecta. Y este pasaje nos muestra que el poder de Dios se perfecciona no cambiando tu debilidad, sino cambiándote a ti. El poder de Dios se perfecciona no cambiando tu circunstancia, no cambiando tu problema, no cambiando tu angustia, sino cambiándote a ti. Esto es lo que ocurrió en Pablo. El poder de Dios no fue visto en Pablo de la forma que Dios le quitó el aguijón. No le quitó el aguijón, pero sí fortaleció a Pablo, sí le dio paciencia, sí le dio gozo en medio de esa circunstancia. Él oró varias veces para que Dios quitara ese aguijón, pero Dios le dijo, bástate mi gracia. En tu debilidad se perfecciona mi poder. El poder de Dios es el poder que a menudo transforma una vida en vez del poder de Dios que solo cambia una circunstancia. Queremos el poder de Dios cambiando nuestra circunstancia, pero esa es la teología de la gloria. Queremos sanación, queremos provisión, queremos cambio, queremos poder, pero parece que Dios prefiere cambiar personas antes que cambiar circunstancias. Eso no es obviamente lo que queremos, no es como queremos que Dios actúe, pero Dios prefiere cambiar personas lentamente que cambiar circunstancias rápidamente. A veces pensamos que el poder de Dios debe verse como un milagro ya, que ya cambie mi circunstancia. En cambio, el poder de Dios parece manifestarse no a través de circunstancias, sino a través de personas. No muy rápido, sí lentamente. Ahora tú podrías decir, bueno, esa no es la manera que a mí me gusta. No es la manera que yo quiero experimentar el poder de Dios.
Pero Dios nos llama a tener una vida que toma la cruz. Y Dios no nos deja solos. Dios nos da la perseverancia, Dios nos da la fortaleza. Dios es el que nos sostiene para que nosotros podamos pasar y ser transformados por medio de esas circunstancias. Dios no está ausente, no te confundas. No, Dios está presente, pero Dios está transformando, está perfeccionando su poder a través de tu debilidad. Cuando usted sabe esto, y cuando usted sabe que la circunstancia quizás no cambie rápidamente, pero que usted va a ser transformado a través de esa circunstancia, entonces usted es un cristiano. Cuando puede estar contento en Dios, aceptando la manera que Él desea manifestar su poder en usted, a la velocidad que Él la quiera manifestar, entonces usted es un cristiano. Obviamente necesitamos experimentar la debilidad. Todos queremos experimentar el poder, pero es necesario que experimentemos la debilidad. Si usted siempre ha sido exitoso en el trabajo, si siempre ha tenido trabajo, si siempre se la ha rebuscado, si siempre usted puede tener 1 o 2 trabajos, elige trabajo, si usted nunca ha tenido problema con el trabajo, entonces usted no conoce el poder de Dios en el trabajo. Si usted ha tenido siempre buenas calificaciones sin estudiar, hay personas que ni siquiera se esfuerzan, a mí me gustaría tener esa clase de don, pero hay personas que ni se esfuerzan y tienen buenas calificaciones, ni estudian y tienen buenas calificaciones. Bueno, si tú eres una de las personas como esas, entonces tú no conoces el poder de Dios en tus estudios. Si siempre has estado sano, si nunca has sufrido, si nunca has tenido una enfermedad, entonces usted no sabe mucho acerca del poder de Dios que sostiene una vida atravesando una enfermedad. Si nunca has perdido un ser querido, si tú nunca has visto partir, si tú nunca has tenido una pérdida de alguien que amabas, entonces tú no conoces mucho acerca del poder de Dios en la consolación. Si tú por naturaleza eres optimista, entonces tú no conoces mucho del poder de Dios en la depresión y en la perseverancia a pesar de tus emociones. Si nunca has sido lastimado, si nunca has sido humillado, si nunca has sido abandonado, entonces tú no conoces mucho acerca del poder de Dios que sana los corazones. ¿Cómo cada uno de nosotros podemos responder a esto? Bueno, podemos ver la respuesta de Pablo. Dice en el versículo 9, en la parte B, y termino. Mira cómo responde Pablo a esto. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Cuántos pueden decir esto hoy? Hoy de buena gana me gloriaré en mi enfermedad, en mi debilidad, en mi angustia, en mi depresión. Hoy de buena gana me voy a gloriar en esto porque sé que Dios está transformando mi vida, haciéndome más parecido a Cristo. De buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, esto es maravilloso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando usted pasa por problemas, hermanos, los problemas no son en vano. No son en vano. Cuando usted está pasando por circunstancias de dolor, esa circunstancia no es en vano. Eso solo lo puede ver el ojo de la fe. Así que Dios, en medio de esas circunstancias, nos da perseverancia, nos fortalece. El dolor es temporal, siempre es temporal. Todo mal, toda circunstancia, todo dolor, viene con fecha de vencimiento. Todo. Pero la gloria es eterna.
Los puritanos tenían un dicho. Dice, el que sufre, vencerá. El que sufre, vence. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos comprender acerca de lo que estás haciendo en nuestras vidas. Podemos, por medio de este texto,